de todos modos vamos a revisar así esta cuestión de óxidos porque ahí tenía fecha límite de entrega, no estoy segura, creo que hasta el viernes. Pero obviamente para ustedes, pues no, o sea, para ustedes que apenas estamos revisando bien la clase el día de hoy, pues obviamente tenemos más tiempo, ¿no? Ahí tomen nota ustedes, para hacer esta tarea de óxidos tenemos hoy miércoles hasta el próximo martes, ¿vale? De hoy miércoles hasta el próximo martes, para que la vayan realizando con calma, ¿ok? De todos modos, aunque ahí diga la fecha límite, no se preocupen que automáticamente a mí me va arrojando por grupo. Las tareas a mí me las arroja por grupo, entonces yo ya considero que ustedes, la tarea de óxidos la tenemos contemplada hasta el martes a las 10:30 de la noche, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. ¿Les parece bien? Sí, maestra. Ok. Si alguno, si alguno ya la hizo, híjole, bueno, seguramente están bien porque son bien inteligentes, bien bonitos. Y bueno, está bien, si ya la fueron adelantando. Si no, no se preocupen. Maestra, yo tengo una duda respecto a la tarea. Sí, dígame. En la última parte, es que en la tabla, si mal no entiendo, no sé, por ejemplo, en un compuesto, si tiene un número 2 o cualquier número, pero tiene un número y después el otro compuesto, bueno, por ejemplo, óxido, no tiene otro número, es no metálico, ¿verdad? Bueno, en cuestión de metálico o no metálico, tiene que ver con el elemento que está junto al oxígeno. Si, no importa la cantidad, o sea, tú me hablas de cantidad de números, me estás hablando del número de átomos, de los subíndices, ¿no? Que indican cuántos átomos hay. No importa la cantidad de átomos, lo que importa es si el que está junto al oxígeno es un metal o un no metal para colocarlo en óxidos metálicos o en óxidos no metálicos, pero no importa la cantidad. Maestra, ¿y si fuera un metaloide? No, los metaloides entrarían en este espacio como de no metales, no importa, puede ir ahí acomodado. También. Entrarían más en no metales que en metales. Ok, gracias. Sí, bueno, de todos modos ahorita lo vamos a revisar rapidísimo y si alguno ya la había enviado y va a corregir algo y no le permite subir nuevamente un archivo, me avisa para que le otorgue yo el permiso de que lo pueda subir, ¿vale? Bueno, hoy vamos a revisar el tema de óxidos y el tema de partículas subatómicas para que no nos atrasemos. Lo de partículas es muy rápido y muy sencillo. De partículas no va a haber tarea. De óxidos queda la tarea habilitada para ustedes para que terminen de entregarlas. Pero no se me angustien. Del tema de partículas subatómicas no hay tarea. Realizamos aquel ejercicio rapidísimo para que vean en qué consiste. Bueno, seguramente ya le echaron un ojito, pero lo revisamos rapidísimo. Los óxidos, que son de los principales componentes que nosotros tenemos que nosotros tenemos en la composición de los minerales. Ay, ¿quién me está poniendo? Ahumada Miguel, ¿es Miguel? Ok. No, fíjate que no sabía. Ahumada, perdón que no vea tu nombrecito completo. Ya, Aranza, perdón, es que luego veo los apellidos, ya no sé si es señorita o señorito el que me está mandando mensaje. Ok, déjeme tomar nota. No sabía. Y de todos modos, bueno, justificarnos con el comprobante que le dé el plantel, no se preocupe, acá yo tomo nota y, me estoy pendiente. Es Dávalos. Ok.
Bueno, ya tomé nota, Aranza, gracias. Ok. Bueno. Los óxidos, ¿cómo vamos a, si vamos a empezar a revisar las funciones químicas inorgánicas y específicamente la nomenclatura, es decir, la forma en que se van nombrando estos compuestos? Tenemos que ir reconociendo cómo es que se forman, cómo es que se estructuran o cuáles son los componentes que lo integran. En cuestión de óxidos, obviamente el personaje más importante por aquí, pues es el oxígeno, ¿no? Que es el que le va dando también el nombre a la función química. En los óxidos el principal es el oxígeno y ya vimos números de oxidación y recordemos que en su mayoría de los compuestos el oxígeno utiliza su número de oxidación -2. En el caso de los óxidos, así será. Los óxidos se pueden combinar con metales y se pueden combinar con no metales. Metálicos también les vamos a llamar óxidos básicos. Y les vamos a llamar óxidos básicos porque cuando entren en contacto con el agua van a poder formar bases o hidróxidos, así les conocemos este tipo de compuestos. Entonces, por eso se les denomina así. Para identificarlos tenemos que reconocer que son compuestos binarios, es decir, solamente van a estar conformados por dos tipos de elementos. En este caso, si son metálicos, pues esos dos elementos serán un metal y el oxígeno, ¿no? Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Entonces vean, por ejemplo, aquí en el óxido de calcio la relación es 1:1, en el óxido de sodio hay 2 sodios y un oxígeno. Entonces, no importa la cantidad que haya aquí abajo de átomos, lo importante es que si junto al oxígeno hay un metal, ¿vale? Se trata de un óxido, binarios. Si por ahí ustedes en la tarea tenían que identificar cuáles eran óxidos y cuáles no de un conjunto de compuestos, si hay 3 elementos, si hay 4 elementos, si hay 5 elementos presentes en esa fórmula, aunque el oxígeno esté al final, no se trata de un óxido. Para que sea óxido tiene que ser binario, es decir, de 2, ¿vale? ¿Cómo se van a nombrar estos óxidos si ya tenemos nuestra fórmula? Si nos dan la fórmula y nos piden que nombremos al compuesto, lo primero que tenemos que identificar, bueno, que se trate de un óxido, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener oxígeno y en este caso un metal junto. Hay que asignar números de oxidación. Si asignamos el número del oxígeno, que recordemos que siempre será indicar el otro número de oxidación, el del metal, el que llevaría la carga positiva, porque si nos acordamos de asignación de números de oxidación, sabemos que nuestra molécula tiene que ser eléctricamente neutra. Entonces, cuando yo multiplique esos números de oxidación por el número de átomos, tiene que ser 0, ¿no? Vamos a revisar 2 sistemas para nombrar, sistema Ginebra o tradicional. En este caso, voy a tener a mi elemento, me voy a fijar en sus números de oxidación y dependiendo del número de oxidación que utilice con el óxido, voy a poder darle el nombre, ¿ok? ¿Quién va a ser el indicativo para que yo dé el nombre? El metal. El oxígeno me va a dar la palabra óxido, ¿no? Entonces yo voy a poner óxido y el metal, si utiliza el menor número de oxidación de los que tienen el compuesto, al metal le voy a dar la terminación oso. Por ejemplo, si es el manganeso y termina en oso, ¿cómo se llamaría? ¿Óxido qué? Manganoso. Óxido manganoso, exactamente. Si en el compuesto el manganeso utiliza el mayor número de oxidación, le voy a dar la terminación ico. ¿Cómo se llamaría? ¿Óxido? Manganésico. Mangánico. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, manganésico o mangánico, ¿qué suena mejor? Mangánico, ¿no? Entonces, mangánico. Ustedes ahí van a poder, obviamente no tendrían tache si le ponen manganésico, si están considerando que es el mayor número de oxidación y que termina en ico, pero ahí los vamos corrigiendo para la manera correcta, ¿ok? Si en el compuesto utilizara
un número de oxidación intermedio, aquí como el 3, el 4 o el 6, en este sistema no lo podemos nombrar. Podemos dejar el espacio vacío o poner no se nombra o simplemente dejarle óxido de manganeso. Pero de preferencia pues no lo nombramos. Si es un número intermedio. Ahora, hay elementos familia 1A, familia 2A y familia 3A que solamente tienen un solo número de oxidación. Cuando hay un solo número, pues no podemos decir, sí, es el único y es el menor, o es el único y es el mayor. No podemos decir eso porque, o sea, ¿qué tomamos en cuenta para determinar que sea mayor o sea menor? No podemos, ¿no? Entonces, a lo mejor unos dicen, para mí es el menor y otro dice, para mí es el mayor. Entonces, en ese caso, cuando hay un solo número de oxidación, tampoco se nombra, ¿ok? Entonces, tenemos otro sistema que es el sistema Stock o UPAC. En este sistema todos los compuestos se van a nombrar, se va a poner la palabra óxido de, y en este caso de manganeso. Y entre paréntesis con números romanos vamos a colocar el número de oxidación que utilizó. Óxido de manganeso 2, óxido de manganeso 3, óxido de manganeso 4, etcétera, en números romanos. Entonces acá tenemos una tablita para los ejemplos. Si tenemos nuestro compuesto, lo primero que hacemos es asignar números de oxidación para saber cómo vamos. Díganme qué número de oxidación va a tener el oxígeno. -2. -2, perfecto. ¿Y el hierro? ¿+2? +2, perfecto. Ahora acá tengo al hierro, vean, el hierro dice aquí que tiene números de oxidación 2 y 3. ¿Cuál está utilizando? ¿El más grandote o el más chiquito? El más chico. Más chico. ¿Cómo se va a llamar en el sistema Ginebra? ¿Óxido qué? ¿Ferroso? ¿De hierro? De fierro. No. En Ginebra Ferroso. no es óxido de. Hierro. Óxido ferroso. Óxido Sí. ferroso. ¿Por qué? Porque utilizó el número más chiquito. Aquí no es óxido de, a menos que sea un número intermedio o que sea el único. Y si no, dejamos el espacio vacío o ponemos no se nombra. ¿Cómo se llamaría en stock? Acá todos se van a nombrar. Aquí sí sería óxido de Hierro. 2. Óxido de hierro 2. 2 en número romano. ¿Por qué 2? Porque utilizó el 2. ¿Va? Entonces vamos con el manganeso. ¿Qué número le ponemos al oxígeno? -2. -2, perfecto. ¿Y al manganeso? 7. 7. Ahora, vean acá un truquito. Cuando tenemos compuestos binarios, el subíndice es el número de oxidación del contrario. Vean, el 2 del manganeso es el -2 del oxígeno. Y el 7 del oxígeno es el +7 del manganeso. Entonces, si tienen compuestos binarios, pueden fijarse en los números, en los subíndices y rápido los suben como números de oxidación, pero en sentido contrario. Ok, acá tenemos el manganeso. En este caso está utilizando el 7. ¿Cómo se llama en Ginebra? Óxido mangánico. Óxido mangánico, perfecto. ¿Y en UPAC? Óxido de manganesio. Óxido de manganeso, ¿qué? Siete. Óxido de manganeso 7. 2. 7. 7. ¿Qué número utilizó el manganeso? El 7. ¿Va? No es el 2 del oxígeno, es el del metal. Óxido de manganeso 7. Perfecto. Ahora tenemos acá otro. ¿Qué número le ponemos al oxígeno? Al oxígeno, -2. ¿qué le ponemos? -2. ¿Y al manganeso? +2. +2. Perfecto. Acá está utilizando el más chiquititito. ¿Cómo se va a llamar? Óxido manganoso. Óxido manganoso. Perfecto. ¿Y en UPAC? Óxido de magnesio 2. ¿Cómo de magnesio? Óxido de manganeso. Sí, óxido de manganeso 2. No confundan el manganeso con el magnesio, ¿ok? Muy bien.
También vamos a encontrar que el oxígeno se combina con los no metales. En este caso los vamos a llamar óxidos no metálicos. También reciben el nombre de óxidos ácidos. ¿Por qué? Porque cuando estos compuestos se combinan con el agua, forman ácidos o oxiácidos, porque en los ácidos tenemos de dos tipos, hidrácidos y oxiácidos. Acá si nosotros vemos el CO2 es el oxígeno con un no metal. Si recordamos, hay algo que se llama lluvia ácida. ¿Por qué se da la lluvia ácida? Porque hay este tipo de compuestos óxidos contaminantes en el aire, producto de las combustiones, de las emisiones de los automóviles, de las emisiones de las fábricas, y ahí andan en el aire. Llueve, cae la lluvia, el agua de la lluvia reacciona con estos compuestos y forman ácidos. Por eso a estos óxidos no metálicos también les llamamos óxidos ácidos, porque al combinarse con el agua forman ácidos. Y su nombre como muy común en química es decirles anhídridos. También son compuestos binarios y se van a formar cuando un no metal se una con el oxígeno. ¿Ok? Y acá tenemos algunos ejemplos. Vean, no importa las cantidades de átomos, solamente está el oxígeno y junto a él un no metal. Para nombrar a los óxidos no metálicos, aquí vamos a poder nombrar el número más grandototote, el número intermedio y el número chiquitito, ¿vale? Entonces acá tenemos como ejemplo al cloro. En el sistema tradicional, ahora en lugar de poner óxido, como poníamos óxido ferroso, óxido férrico, ahora vamos a poner anhídrido y el nombre del no metal, anhídrido y el nombre del no metal. Y podemos dar las terminaciones oso, pero con el prefijo hipo, hipo-oso para el número más chiquititito, oso para el que no sea el chiquitito, pero esté ahí junto, ico para el que ya se vaya acercando al mayor, pero no sea el mayor, per-ico para el que sea más grandotote. Cuando dice prefijo es porque este hipo o este per va a ir antes del cloro y el oso o el ico va a ir después del cloro. En el sistema IUPAC todos se nombran, se pone la palabra anhídrido de, anhídrido de, anhídrido de, y lo mismo, el número de oxidación en números romanos. Acá podemos, si el elemento tiene 4 números de oxidación, pues podemos apoyarnos así de esta tabla rápido. Pero resulta, vean esta tabla que tenemos acá. Resulta que en la familia 3 hay 2 elementos, en la familia 4 hay 2 elementos, 2 números de oxidación, en la familia 5 hay 3, en la familia 6 hay 3 y en la familia 7 hay 4. Solamente esta de acá anterior nos sirve para la familia 7, para identificar rápido hipo-oso, oso, ico y perico. Hasta nos la podemos aprender de memoria. Pero ¿qué pasa con las familias que no tienen tantos números de oxidación y que también pueden utilizar estos prefijos? Nos podemos apoyar de esta tabla. Entonces, por ejemplo, miren, acá tenemos al CO2, ¿no? Y digo, ay, ¿cómo se va a nombrar? ¿Qué es lo que hacemos primero? Asignamos números de oxidación. -2 para el oxígeno, díganme qué número le va a tocar al carbón. 4. +4. Entonces, esto dice acá en el número 2, ubicamos en la tabla el número asignado. Ay, Dios mío, ¿por qué les puse nitrógeno? Ay, Dios santo. Hasta ahorita me estoy percatando. Les corrijo esto, y ya se la subí así a todos. Ok, es que creo que primero había puesto un compuesto con nitrógeno. Ok, acá es al carbono, aquí no me hagan caso, es al carbono. ¿Qué número le estamos aplicando? El 4. Entonces buscamos, esta es la tabla de los números de oxidación. Aquí sí dice, miren, número de oxidación del carbono. Acá el 4. Y ubicamos en qué familia está. El carbono está en la familia 4. Entonces, si está en la familia 4 y utiliza el número 4, ¿qué terminación le vamos a dar? Si está en la familia ico. Entonces, el nombre del compuesto, de este compuesto sería anhídrido carbónico. Ajá. ¿Cómo supe que era anhídrido carbónico? Asigné números de oxidación
el que me da el nombre es el carbono, entonces carbono utiliza el 4 y como está en la familia 4 y utiliza el 4, pues acá la tablita me dice que debe de terminar en ico, ¿sale? Entonces esta tablita nos sirve para elementos de otras familias que utilicen sus números de oxidación y que no sepamos si va a utilizar el perico, el ico, el oso o el hiposo. Y si se fijan, la única familia que utiliza el prefijo per es la familia 7. Los elementos que estén en la familia 7 y que tengan como número de oxidación el 7 van a poder utilizar el prefijo per ico. Ningún otro de los no metales. Pero en el caso del hipooso, que es el más chiquititito, lo puede utilizar la familia 7, lo puede utilizar la familia 6 o lo puede utilizar la familia 5. La familia 3 y la familia 4 no utilizan el hipo. ¿Ya vieron? Entonces esta tablita nos ayuda mucho y esta tablita nos va a servir también cuando querramos nombrar a los oxiácidos, que son los que provienen de los óxidos no metálicos cuando se mojan. Entonces, veamos por acá con el ejemplo. Este es el ejemplo que teníamos al principio con el cloro y que hacemos, como siempre, asignamos números de oxidación. Entonces, si se fijan, es el número contrario, el 2 del cloro pasó como menos 2 del oxígeno, el 1 del oxígeno pasó para acá. Si utiliza el más chiquito, es hipooso. ¿Cómo se llamaría en Ginebra? Anhídrido. Anhídrido de cloro. No. Anhídrido hipocloroso. Anhídrido hipocloroso, porque utiliza el más chiquititito, hipooso. ¿Ok? ¿Cómo se llamaría en UPAC? Ahora sí. Anhídrido de. Anhídrido de cloro. Anhídrido de cloro, ¿qué? 1. 1, perfecto. Y en el caso de los óxidos no metálicos o anhídridos, hay otra forma también como común de nombrarlos, que es con los prefijos griegos, es decir, con los prefijos que me indiquen la cantidad de átomos. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, etcétera, ¿vale? En el caso del mono, que es para indicar 1, solamente se le da al oxígeno. El mono solamente se le da al oxígeno. Por ejemplo, si tuviéramos un oxígeno y un cloro, no decimos monóxido de monocloro, nada más decimos monóxido de cloro, monóxido de azufre, monóxido de nitrógeno. El mono solamente va para el oxígeno, pero los demás, di, tri, tetra, penta, todos estos demás, van para todos. Entonces, ¿cómo se llamaría? Monóxido de dicloro. Perfecto. Ay, creo que me van a salir hasta el final, perdón, no me percaté dónde los coloqué. Bueno, ahorita lo anotamos. Acá tenemos que ya le asignamos sus números, menos 2 y más 3, no es el más chiquititito, porque el más chiquititito fue hipooso. ¿Cómo se va a llamar este? Anhídrido cloroso. Perfecto, anhídrido cloroso. ¿Y de este lado, en UPAC? Anhídrido de cloro 2. Ah, no, 3. Anhídrido 3. Anhídrido de cloro 3. Perfecto. Ahora vamos con el de aquí abajo. Menos 2, ¿qué le ponemos al cloro? 5. 5. Más 5. Si no es el más grandote, ¿cómo se va a llamar? Anhídrido clórico. Anhídrido clórico. Y luego creo que también cometí otra burrada. Me falta el acento en el I. ¡Ay, qué barbaridad! Bueno, yo se los arreglo. Ustedes no se fijen. ¿Cómo se llamaría aquí en UPAC? Anhídrido de cloro. Cloro 5. Anhídrido de cloro 5. Ok, vamos con el de abajo. Si el oxígeno es menos 2, ¿qué le ponemos al cloro? 7 más 7. Me falta el acentote, qué barbaridad. Perdónenme la vida. Más 7. ¿Cómo se va a llamar en Ginebra? Ahora sí es el más perclórico. Anhídrido perclórico. Perclórico. Per porque es el más grandotote, ico
por la terminación del más grandote, ¿no? Y de este lado, anhídrido, ay, vean, nombre, yo creo que ya estaba durmiendo, anhídrido de cloro 7, qué barbaridad. Bueno, yo se los corrijo, anhídrido de cloro 7. En cuanto a los prefijos griegos, el primero es, me dijeron, monóxido de dicloro. ¿El que sigue? Dióxido de dicloro. Trióxido de dicloro. ¿El que sigue? Pentaóxido de dicloro. Pentaóxido de dicloro. Muy bien. ¿Y el último? Heptaóxido de dicloro. Exacto. Heptaóxido de dicloro. ¿Ok? Entonces, así los podemos nombrar con los prefijos griegos, anotando el número de oxidación en números romanos y con las terminaciones icoso y bla, bla, bla. Entonces, en la tarea que ustedes tienen en el aula, dice que revisen el cuaderno guía de trabajo y se van a encontrar una tabla como esta que tiene los iones. ¿Por qué se llaman iones? Porque son átomos con carga. Acá ya nos está diciendo qué número de oxidación va a utilizar cada uno, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para armar el compuesto? Bueno, tenemos hierro 2 más y tenemos oxígeno 2 menos. Queremos formar el compuesto. ¿Cómo le hacemos? Los números de oxidación van a pasar del lado contrario del elemento en el que se encuentran, pero van a pasar como subíndices. Se hace el intercambio de los números de oxidación para pasar como subíndices, pero del lado contrario, ¿no? Entonces aquí tenemos el más 2 del hierro se vino para el oxígeno y el menos 2 del oxígeno se vino para el hierro. Cuando tengamos esto, cuando tengamos fórmulas en donde podamos simplificar esos subíndices, es decir, que esos subíndices los podamos dividir entre sí mismos o entre un múltiplo para que me haga la fórmula más chiquita, lo hacemos. En este caso tenemos 2, 2, los podemos dividir entre sí mismos, 2 entre 1, 1, 2 entre 1, 1. Se eliminan esos subíndices y entonces nuestra fórmula nos queda de esta manera, sin subíndices. ¿Por qué? Porque simplificamos nuestra fórmula. Le damos, como utiliza el número de oxidación más chiquito, le damos la terminación oxo, se llama óxido ferroso y en el stock se llama óxido de hierro 2. ¿Ok? Entonces podemos simplificar nuestra fórmula cuando los subíndices sean divisibles entre sí mismos o entre algún múltiplo. Por eso este feo, que es el óxido ferroso, no lleva Fe2 y O2, que resultan de la fórmula porque simplificamos, ¿ok? Entonces era ferroso porque le habíamos puesto el número 2. ¿Cómo quedaría la fórmula que está aquí? De fierro más 3 y de oxígeno menos 2. ¿Cómo quedaría aquí? Si intercambiamos estos números de oxidación. Maestra, siempre quedaría como feo uno, ¿no? Híjole, no. Feo 1, no. El 3. CO2. Feo 2, no. Observen. ¿Qué le hacemos al 3 del Fe? F2 o 3. Exacto. El 3 del Fe lo pasamos a la O y el 2 de la O lo pasamos al Fe. ¿Ya vieron? Ahora díganme, ¿esto lo podemos dividir entre sí mismo o entre algún múltiplo de estos? No. No. O sea, para hacer la fórmula más chiquita. No. ¿Vale? No lo podemos dividir entre sí mismos o entre otro múltiplo porque no hay ninguno, es un 2 y un 3. Entonces así se queda la fórmula. Está acá donde dice el ion metálico nos está diciendo qué número de oxidación ocupa, si el 2 o el 3. Está utilizando el 3, que es un óxido metálico. ¿Cómo se va a llamar? ¿Óxido qué? ¿Óxido qué, chiquitos? Férrico. Férrico. ¿Y de en stock? Óxido de hierro 2, ¿no? Óxido, no, 3. El de arriba fue el 2, porque utilizó el 2. El de abajo es el 3, porque está utilizando el 3. ¿Va?
¿Sí? Sí quedó Sí. más o menos entendido esto, porque esto es lo que tienen que hacer de tareita. Ujú. Bueno, ok. Cuando a nosotros cuando ya sabemos nombrar, si nos dan el nombre, podemos escribir la fórmula sin problema. Por ejemplo, tenemos óxido áurico. ¿El oxígeno con quién se va a juntar? ¿Quién es el elemento que va junto al oxígeno? Cromo. ¿Cuál? No, acá, áurico. El oro, ¿no? El oro, muy bien. El oro. Asigno números de oxidación. Los oxígenos siempre van a ser -2. ¿Qué número le voy a poner al oro? +2. ¿Por qué? ¿Qué dice el nombre? ¿Óxido qué? Áurico, ¿no? Áurico. Entonces sería +3. Sería el más grande. Ajá. ¿Esto qué me está diciendo? Que está utilizando su número de oxidación más grande. Chequen en su tabla periódica cuál es el número de oxidación más grande que tiene el oro. El 3. Entonces le voy a colocar el 3. ¿Por qué? Porque el nombre me está diciendo que es el número más grandote. Si quiero armar la fórmula, ¿qué hago? Los números de oxidación pasan como subíndices. ¿Cómo me quedaría mi fórmula? AU2. AU2 -2. No, -2. las cargas no pasan. Ajá, AU2 o 3. perfecto. Ya quedó mi fórmula. Acá tengo un óxido cromoso. ¿Qué elementos lo forman? Oxígeno y cromo. Perfecto. Oxígeno, ay Dios. Y acá en el selénico, bueno, ya se los puse. Ya no me fijé que estaba. Selenio y oxígeno. ¿Ok? Bueno, me va a salir creo que primero el del selenio. Oxígeno -2. ¿Qué número le ponemos al selenio si se llama óxido selénico? +3. ¿Ya checó en su tabla periódica cuál es el número más grande del selenio? El 6. ¿no? El 6. ¿Ok? ¿Qué hago con los subíndices? Se intercambian. El 6 se pasa con el oxígeno, el 2 se pasa con el selenio. Ajá. ¿Esta fórmula la puedo hacer más chiquita? Sí, ¿no? ¿Cómo me quedaría? ¿Entre qué número dividiría para hacerla más chiquita? Entre 2. Entre 2. Entonces, ¿cómo me quedaría? Selenio 1 y óxido 3. Selenio 1 y oxígeno 3. Perfecto, muy bien. Ahí vean cómo puse las animaciones, Dios santo. Ok, acuérdense que pasan del lado contrario. Entonces, aquí en el cromo tendríamos que es el oxígeno y el cromo. Le asignamos el número de oxidación al oxígeno, que es -2. ¿Qué número le vamos a poner al cromo? Ese se 2. llama óxido cromoso. ¿Cuál? 2. 2. Ajá, 2. Ok, perfecto. Ujú. A ver, permítanme un segundo. Ok. Denme un minuto. Ok, ¿cómo quedaría la fórmula? Ustedes díganme, vayan diciéndome cómo queda la fórmula. Se quedaría como bueno, CR. Uno, Ajá. uno. Ajá. Bueno, si lo anotamos primerito, quedarían así, ¿no? 2 y 2. Pero esto lo podemos hacer más chiquito, ¿no? Entonces quedaría CRO. Ajá, exactamente. CRO. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ujú. Entonces, ya vieron, si tenemos la fórmula, es fácil hacer, es fácil integrar, si tenemos el nombre, es fácil integrar la fórmula, sabiendo que si son óxidos, todos llevan oxígeno, el oxígeno va al final, el oxígeno siempre es -2, el oxígeno siempre va a ser -2, y
el, el elemento metálico o el elemento no metálico. El elemento metálico o el elemento no metálico, permítanme. Sí, es Gonzalo Juárez Peña, no se preocupe, está bien. Recording in progress. Ya, una disculpa, chiquillos. Bueno, entonces continuamos aquí. Continuamos aquí. Bueno, acá tienen las indicaciones de manera general que intercambiamos los números de oxidación, que simplificamos la fórmula si es necesario, ¿no? Entonces acá tenemos otros, nos pueden dar el nombre, por ejemplo, en lugar de con la terminación ico u oso, nos pueden dar el nombre con el número de oxidación en números romanos, ¿no? Entonces aquí que es óxido de calcio 2, acá me está diciendo directamente el número de oxidación que voy a utilizar. Oxígeno son -2 y calcio dice que está utilizando el 2. Si intercambio los subíndices, pues me queda sea 2 o 2, pero simplifico, ahorita nos va a salir acá la formulita, ¿no? Entonces, en el anhídrido carbónico, anhídrido, sabemos que son óxidos no metálicos, tenemos el oxígeno, tenemos el carbono, la terminación ico me está diciendo que utiliza su número más grande y ahí nos podemos apoyar de la tabla buscando al carbono que se encuentra en la familia 4 y la terminación ico y ahí nos indicaría que se trata del número de oxidación más grande para darle la terminación ico, ¿ok? Intercambiamos números de oxidación, 4, 2, se puede simplificar dividiéndolo entre 2 y nos queda la fórmula CO2. Y en el caso del trióxido de azufre, pues ahí ya no tendríamos que hacer como que todo el chisme de asignar números de oxidación y demás, porque automáticamente te está diciendo trióxido, o sea, 3 oxígenos de azufre, pues solamente un azufre. Si dijera de diazufre, de triazufre, de pentaazufre, pues ahí nos está indicando el total de número de átomos, ¿no? Si no, así quedaría directamente. ¿Ok? Ahí aquí está mi fórmula simplificada, perdón.
¿Dudas con esta parte de óxidos, chiquillos? No, maestra, ¿O quedó por mi ya más parte no. claro? No, maestra. Sí, ya No, maestra. quedó mucho más claro, maestra. Gracias. Perfecto, Yo sí perfecto. solo Ahí- tengo uno. Sí, dígame. ¿Qué es un anhídrido? Es un óxido no metálico. Ujú. Vea, son óxidos porque tienen oxígeno. Es el nombre que se les va a dar a los óxidos no metálicos. ¿Se acuerdan? Óxidos metálicos también podemos llamarlos óxidos básicos, pero a la hora de nombrar, pues nada más, a la hora de nombrar no hay problema. Solamente ponemos óxido, 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 ¿no? Pero en el caso de los anhídridos, que son óxidos no metálicos, al momento de nombrar no vamos a poner óxido carbónico, óxido carbonoso. Lo que vamos a nombrar es con la palabra anhídrido. Un anhídrido es un óxido no metálico que también le podemos llamar óxido ácido. Ujú. Los anhídridos son los óxidos no metálicos. Ajá, Ok, está bien, gracias. vale. Maestra, Dígame. dice que los anhídridos son óxidos y no metales. Y si fuera Ujú. un metaloide, Entra en la tabla, sería, a ver, dentro, déjeme acá, ¿dónde está? ¿Cuáles son nuestros metaloides? Tenemos al silicio, al arsénico, al telurio, al polonio y al germanio. Si se fijan en su tabla periódica, de este lado superior derecho, de este lado derecho, ajá, vamos a encontrar en su mayoría los no metales. Entonces, la tabla que tenemos para ayudarnos a nombrar anhídridos, entrarían ahí esos no metales correspondientes de la familia, los que fuesen de la familia 3, 4, 5, era 4, 5, 6, 7, ¿no? Ujú. Entonces, si se encuentran de este lado los metaloides más cercanos a los no metales, los vamos a nombrar en esta parte de los anhídridos. Ujú. ¿Sí? sí, gracias, maestra. Va que va. Ujú. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Por mi parte no, maestra. Muchísimas gracias. Perfecto. Entonces, pues me voy a seguir robando otros minutillos de su tiempo rapidísimo para compartirles esta parte de partículas subatómicas. Ujú. A ver, a ver. Mm, mm, Permítanme porque no la tengo abierta. Aquí está. En el caso de partículas subatómicas, vamos a verlas rápidamente. Lo que nosotros tenemos que hacer es determinar las partículas subatómicas que tiene un átomo y podemos apoyarnos de información que tenemos contenida en la tabla periódica. Ujú. Entonces, antes que nada vamos a revisar así muy rapidito qué es un átomo, cuáles son esas subpartículas que lo componen y cómo hacemos la determinación numérica de cada uno de estos elementos, ¿no? Okay. Entonces, si vamos a hablar de partículas subatómicas del átomo, entonces pues tenemos que reconocer que es un átomo, desde cuándo se tiene conocimiento del mismo y por qué sabemos cuáles son esas subpartículas que lo componen, ¿no? Entonces, la palabra átomo o nuestro concepto de átomo lo tenemos desde los griegos, ajá, porque si ustedes recuerdan, pues esta civilización hizo muchas aportaciones a la humanidad en diferentes áreas, ¿no? Física, química, matemáticas, medicina, arte, etcétera, ¿no? Entonces, ellos fueron los primeros en sugerir
que las cosas que tenemos a nuestro alrededor o las sustancias de las que estamos rodeados está formada por algo, por partículas que son indispensables o elementales para todas las cosas, ¿no? Obviamente no sabían qué era, pero suponen o sugieren que hay estas partículas y que son indivisibles, o sea que hay algo que está componiendo a la materia que es lo más chiquititito y ya no hay algo más pequeño que eso, ¿ok? ¿Con qué intención sugieren que la materia está compuesta de esta forma? Bueno, con la intención de explicar por qué todas las cosas que nos rodean o todas las sustancias que nos rodean tienen características o propiedades diferentes. Dentro de estas aportaciones de los griegos, pues de los exponentes más importantes fueron Demócrito y Leucipo. Demócrito pues era el influyente, el del dinero, el del poder y el que si aceptaba lo que alguien más decía estaba bien y si a él no le parecía pues estaba mal aunque estuviera bien, ¿no? Como en nuestra época también todas aquellas personas influyentes que pueden tomar decisiones sobre los demás, ¿no? Entonces ellos proponen una teoría atomista, una teoría en donde proponen que justamente la materia y todo lo que nos rodea está formada por átomos. La palabra átomo proviene del griego y significa indivisible. Entonces, esta palabra de átomo se genera con ellos, la tenemos hasta nuestros días y ahora sabemos que el átomo sí es divisible, ¿sale? Sabemos que sí es divisible, sin embargo, se conserva esta palabra hasta nuestros días. Para ellos, para los griegos, la composición de todas las cosas o la composición de la materia, pues estaba principalmente conformada por 4 elementos, ¿no? Aire, agua, tierra y fuego. Estos eran los 4 elementos indispensables para la vida y a partir de ellos podían hacer como una referencia de que la combinación entre estos provocaba ciertas características en la materia que nos rodea, ¿no? Entonces, podían explicar la humedad, podrían explicar que algún objeto expiriese calor, que algún objeto careciera de agua o de humedad o el frío, ¿no? Entonces, la combinación entre estos principales 4 elementos. Posteriormente, en el avance de la humanidad, también nos encontramos con los alquimistas. Ellos siguen haciendo referencia a estos 4 elementos que los griegos proponen, pero también empiezan a hacer ya un registro con una simbología para representar a los materiales o a las sustancias que tenían a su alrededor, que podían ser elementos o podían ser compuestos, ¿no? Podían representar el aire, el agua, los metales, por ejemplo, acá tenemos el plomo, el estaño, el mercurio, la plata, el oro, ¿no? Y era esta simbología que ellos iban utilizando para determinar o para identificar dentro de sus escritos a estos elementos presentes, pues no sé, en alguna pócima, en alguna receta o en alguna manifestación de la materia que ellos iban registrando en diversos escritos. Ellos lo que pretendían justamente pues era revelar esos conocimientos de la naturaleza y del cuerpo para poder entenderlos. Sabían qué propiedades tenían las sustancias o cómo se comportaban las sustancias y por eso pues eran llamados hechiceros o en aquella época en que la religión era muy determinante en cuanto a lo que se podía hacer o no, pues no los tachaban como de hechiceros, de brujos o de cuestiones obscuras, ¿no? Por saber manejar esta cuestión de los materiales de la naturaleza. Y lo que buscaban pues era esta situación de la piedra filosofal, que era como buscar se me fue la palabra, era buscar como el ser eternos, ¿no? Como el tener esta habilidad de ser eternos y convertir todos los metales en oro. Ellos lo que buscaban también era
como la receta o la pócima mágica para que todo lo que se tocara se convirtiera en oro, ¿no? Entonces buscaban en esta parte, se conoce como la piedra filosofal, esta parte del el elixir de la vida y demás. Y por supuesto que todos sus registros pues los iban conteniendo en diferentes escritos como los que podemos observar acá, que si son curiosos por aquí, en estas esquinitas, nos hace la representación de estos símbolos que tenemos aquí arriba, que nos indica algún metal, nos indican la posición del sol o de la luna, eran como cuestiones muy místicas también. En este otro podemos observar esos símbolos dentro de esta estrella de David. Ajá. Aquí afuera, y por supuesto, para quien era estudioso de estas situaciones, pues entendía, ¿no? Entendía lo que en estos escritos pudiese estarse representando. Más adelante, cuando ya la química como ciencia empieza a tener un sistema o un método para su estudio, encontramos este personaje importante que propone un tratado elemental de química y explica que las sustancias o las cosas que nos rodean pues están formadas por algo muy simple a lo que vamos a llamar elemento y que ese elemento pues ya no puede dividirse en algo más pequeño, por lo menos en esa época y en ese momento con ningún análisis químico podía dividirse en algo más. A Lavoisier se le considera el padre de la química por todos estos estudios que hizo. Tenemos este otro personaje importante que es John Dalton. Él publica una teoría atómico-molecular en donde propone postulados que están relacionados con el átomo es la composición de toda la materia, que los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, que un átomo se puede combinar con otro para formar un compuesto y que estas combinaciones pues las pueden hacer en cantidades fijas, ¿no? O sea, si yo quiero agua, pues forzosamente tiene que ser 2 de hidrógeno con 1 oxígeno. Si quiero dióxido de carbono, forzosamente tiene que ser un carbono con 2 de oxígeno. Entonces, que estas cantidades no iban a variar siempre que se trate del mismo compuesto, ¿no? Entonces, en ese hilo van sus postulados. Con ellos se empiezan a proponer ya lo que nosotros conocemos como modelos atómicos, y un modelo pues es una representación gráfica o esquemática de algo, ¿no? Con un modelo nosotros podemos representar cómo puede estar constituido. Ha habido diversos modelos atómicos a lo largo de la historia. El primer modelo atómico reconocido como tal es el de Dalton, que se le conoce como una esfera sólida e indivisible. Para él, imagínense como una bola de billar, para él así era el átomo, ¿no? Así, punto. Cada uno de los estudiosos que vemos aquí hace experimentos, demuestra de alguna manera si el anterior modelo tenía razón o no y propone su propio modelo, pero no nada más así de la nada, sino demostrándolo con algún experimento. Después de Dalton, donde nos dice que es una esfera, punto y ya, Thomson dice que, bueno, sí es una esfera sólida, pero como él descubre el electrón, dice que esa esfera sólida tiene esas cargas negativas incrustadas así en todo el átomo, y por eso a su modelo se le conoce como pastel de pasas o budín de pasas, al de Thomson, por esta característica de tener las cargas positivas ya, la esfera era positiva y las cargas negativas ahí incrustadas. Rutherford, que demuestra también la presencia del núcleo, descubre el protón. Entonces descubre que hay una partícula positiva constituyente del átomo. Niels Bohr, él propone que hay un núcleo, que hay un centro que contiene el átomo y que alrededor de ese núcleo se van a encontrar como orbitales de energía o periodos de energía o los niveles de energía en donde se van a encontrar los electrones y no incrustados en la esfera, como decía Thomson. Sommerfeld ratifica la idea de Bohr, pero esclarece que esas órbitas en las que se van a encontrar los electrones no son circulares como él lo propone, sino que son órbitas elípticas, ¿no? Y Chadwick, él descubre la presencia del neutrón, él descubre la partícula neutra en el núcleo del átomo. Entonces, cada uno ha propuesto su modelo
Si seguimos así más adelantito en la historia, tenemos a este personaje importante que es Peter Higgs, y él propone que hay una partícula y que esta partícula le da la masa a todas las demás partículas elementales. A esta partícula él le llama el bosón de Higgs, o la partícula de Dios, donde supone también que eh, eh, una vez que estuvo la materia inanimada, tuvo que estar la presencia de alguna partícula que diera esta cuestión de vida a la demás materia, ¿no? A la materia viva. Higgs con Engler ganan el premio Nobel por demostrar de alguna manera que estas subpartículas que constituyen al átomo tienen una masa, ¿no? Que hay masa en estas partículas subatómicas, y los estudios posteriores se hacen con este bosón de Higgs y se demuestra la presencia de este bosón de Higgs como él lo propone. Y el átomo de todos nuestros elementos químicos, en realidad no ha sido observado como tal. Lo que se observa es la manifestación de la energía a partir de campos magnéticos, campos electromagnéticos, en donde se encuentran las sustancias y los átomos se comportan de alguna manera. En este caso es como la fotografía del átomo de hidrógeno. Podemos ver que sí consta como de un núcleo, ¿no? Y alrededor de ese núcleo se ve como un halo, es su único nivel de energía que tiene, por eso solamente vemos uno, y se ve en circulito, porque como solamente hay un electrón en un solo nivel de energía, este se va a encontrar formando círculos. Más adelante, cuando veamos los electrones, justamente cómo es que se comportan alrededor del núcleo, en qué cantidades y cómo están distribuidos, cuando veamos la configuración electrónica, vamos a ver que dependiendo de los subniveles de energía, algunos átomos solamente forman circulitos, como podemos observar acá, pero algunos otros forman, a ver, aquí les voy a poner, algunos otros forman una especie de cacahuate, así, de un 8, y algunos otros se van a encontrar formando en esos movimientos que realizan como rosetitas, ¿no? Claro, vean, acá me está saliendo bien feo, porque, ¿no? Entonces, a veces en estas fotografías no se va a ver un círculo, sino que se va a ver un cacahuate, una roseta donde me encuentre como dos cacahuates juntos, así, o una florecita más grande, ¿no? Entonces eso depende de la cantidad de electrones, depende del átomo y de sus niveles y subniveles de energía, y eso lo vamos a revisar más adelantito. Bueno, ahora, lo que nos interesa a nosotros son las partículas subatómicas. Los físicos teóricos que estudian esta cuestión de la materia tan abstracta, estudian la antimateria, el antielectrón, el antiprotón, el antineutrón, la composición del electrón, del protón, del neutrón, y descubren que hay partículas como quarks, neutrinos, bosones, muones, etcétera, un montón de subpartículas que componen a estas subpartículas, ¿no? Entonces es muy loco eso. No nos interesa a nosotros en química meternos en esta parte, en la física sí lo pueden abundar, porque a nosotros lo que nos importa son estas tres principales que se pueden manifestar de alguna manera, y específicamente la que se encuentra en la corteza o en el núcleo del átomo, ¿no? Que son los electrones. ¿Por qué? Porque los electrones pues son las partículas más importantes, porque gracias a ellos un elemento se une con otro para formar un compuesto y permiten también que se lleven a cabo las reacciones químicas. ¿Okay? Entonces, a nosotros nos competen estas tres. ¿Qué debemos de recordar? Que protón y neutrón, como vemos en esta imagencita, se encuentran en el centro o en lo que denominamos el núcleo del átomo, y que los electrones se encuentran en el exterior. ¿Okay? Para hacer la determinación numérica de estas partículas subatómicas tenemos que recordar estos conceptos. Número atómico,
El número atómico se define como el número de protones que hay en el núcleo de un átomo. Entonces, si quiero saber cuántos protones tiene un átomo, me fijo en su número atómico. De manera escrita, el número atómico lo representamos con la letra Z, Z mayúscula. Z mayúscula significa número atómico en química. Y esta información del número atómico, pues nosotros la vamos a encontrar en la tabla periódica. El número atómico va a ser un número más grande que se encuentra en la parte superior, puede estar a la izquierda, a la derecha, en el centro, etc. ¿Qué me dice el número atómico? El número de protones. Helio tiene 2 protones, escandio tiene 21, carbono tiene 6 y boro tiene 5. El número atómico me dice cuántos protones hay. Se define como el número de protones. Otro concepto es la masa atómica. La masa atómica es la suma de protones con neutrones. Protones más neutrones me dan la masa. Esta información de la masa la encontramos en la tabla periódica. La masa atómica o peso atómico se representa con la letra A. Y si nosotros observamos en nuestra tabla periódica, la información viene con números enteros y con decimales. Acá del hidrógeno la masa es 1.00794, del oxígeno 15.999 y podemos redondear estas masas. 15.99 pues ya puede ser 16. Aluminio 26.98 pues ya puede ser 27. Carbono 12.011 pues se queda en 12, ¿no? Nosotros podemos redondear. ¿De dónde sale la masa? ¿Se acuerdan de los isótopos? Y que los isótopos serán átomos de un mismo elemento con diferente masa. Pues si algún elemento tiene isótopos, se saca una masa promedio de todos esos isótopos y es la que encontramos. Los protones se representan con una P positiva, con una P minúscula y con una carga positiva. Los protones se encuentran en el núcleo. Su cantidad está representada por el número atómico. Acá tenemos la masa, vean qué chiquitito, 1.6 por 10 a la menos 27 kilogramos. O sea, casi nada de nada, pero no podemos decir nada, ¿no? Y tienen carga positiva. Los neutrones se representan con la letra N y con un 0 en la parte superior. En ocasiones encontramos la N y encontramos un más y un menos, que nos está indicando la presencia de cargas positivas y negativas, pero como se encuentran en la misma cantidad, pues es 0, ¿no? Se encuentran en el núcleo del átomo también. ¿Cómo determinamos la cantidad de neutrones? Bueno, si tenemos la masa atómica del elemento y tenemos un número atómico, a la masa le resto el número atómico y automáticamente me da el total de neutrones. Pesa más o menos lo mismo que el protón y estos se caracterizan porque no tienen carga, por eso son neutros, neutrones. Los electrones se representan con la letra E y una carga negativa en la parte superior. Todas las letras son minúsculas, acuérdense. Se encuentran en la corteza del átomo, es decir, afuera del núcleo. Su cantidad, ¿cómo voy a saber la cantidad de electrones de un átomo? Si mi átomo es eléctricamente neutro, ¿se acuerdan cuál era el número de oxidación de un átomo que se encuentra en estado puro o sin combinarse con nadie? ¿Se acuerdan cuál era el número? ¿Era 0? 0, muy bien, 0, ¿por qué? Porque no ha ganado ni perdido electrones. Entonces, si mi átomo es eléctricamente neutro, la cantidad de protones que tenga tiene que ser igual a la cantidad de electrones. ¿Cómo determino la cantidad de electrones? Teniendo los protones, ¿ok? Esta es la masa, 9.11 por 10 a la menos 31. Tienen carga eléctrica negativa. Ahora sí, ¿cómo hacemos esa determinación de los números del total de subpartículas? Bueno, acá tenemos a nuestro elemento, así bien bonito como nos lo muestran en la tabla periódica. ¿Cómo vamos a ver cuántos protones tiene? Bueno, ya sabemos que los protones es igual el número atómico. ¿Me pueden decir cuántos protones tiene el estroncio? 38. Perfecto, muy bien. Los neutrones, para determinar el número de neutrones, es la masa menos los protones. ¿Me pueden decir cuántos neutrones hay?
50. 56. Ok. No, 56, no, sería 50 si redondeamos, 87.62 si los unimos a 88, pues sería 50, ¿no? Acá le dejé sus decimales para que veamos. Y la cantidad de electrones tendría que ser exactamente igual a la cantidad de protones. ¿Cuántos electrones tiene el estroncio? 38. 38. Ahora, lo podemos, si no tenemos el recuadrito acá de la tabla periódica, podemos tener Z igual a 38, Z que nos está indicando, número atómico, A igual a 88, que nos indica A, la masa. Si nos dan esta información, Z igual a 38 y A igual a 88, también podemos determinar estas cantidades, ¿ok? Acá tenemos otro ejemplo, arsénico Z33, A 75. ¿Cuántos protones tiene el arsénico? 33. 33. 33, perfecto. ¿Cuántos neutrones? 30. 42. 42, muy bien. ¿Y cuántos electrones? 33. 33. Chiquitos, ya no tienen clase ahorita 2:30, ¿verdad? Ya es nuestra última. Sí, sí, me Sí. ya la última. ¿Me regalan 10 minutos? ¿Me regalan 10 minutos para que acabemos y les dé otra información? Sí, Si maestra. alguien se tiene que Sí, muchas gracias. desconectar por alguna situación, pero si no, va, regálenme unos minutitos. ¿Cuántos electrones va a tener? Si los electrones son igual a los protones. 33. 33, perfecto. Muy bien. Entonces, voluntariamente, quien 2 minutitos para resolver esta. Si alguien me quiere dar el resultado de alguno de estos elementos, ¿qué necesito? Símbolo, masa, protones, neutrones y electrones. Póngame, ok, Lisbeth, ¿cuál quiere usted hacer? La de calcio. Calcio, Lisbeth, va que va. Si alguien quiere abrir su micrófono o lo pone en el chat, está bien, ¿vale? Para que lo completemos. Maestra, ¿puede ser la del cobre? Ajá, cobre, ¿quién? Perdón, porque no veo quién me habla. José Mejía, maestra. Josué. Ah, Josué. Sí, Josué, gracias. perfecto. Muy bien. Maestra, ¿yo puedo hacer ¿Alguien el más? mercurio? Jessy, del cobre, ya se lo ganaron el cobre. Ah, mercurio. Vale. ¿Está el de plata? Mercurio. El de plata, Sofía. Sí. Vale. Plata, Sofía. Ok, 2, 4, me faltan 2. ¿Quién dice yo? Aquí alguien me puso en el chat. Sí, Alan. Bye. Maestra, Emanuel, dígame. yo el americio, ¿sí? Vale, sí, muy bien. Emanuel, el americio. Y nos falta un cliente para el cadmio. ¿Víctimas o voluntarios? Podemos buscar una víctima que nos quiera ayudar con el cadmio, a menos que salga un alma caritativa y diga, yo hago el cadmio. A ver, bueno, una víctima. Berenice, anda por ahí. O maestra, ¿puedo hacer yo el del calcio? El del calcio ya lo, Ah, ya entonces, ¿cuál es el otro que falta? el cadmio. Ah, ok. ¿Sí? ¿Usted también? Jessy. Usted iba a ser el mercurio, ¿no? Ajá. ¿Y también va a ser el cadmio? Pues si quiere. No, si quiere usted, porque ya no hay ningún otro voluntario y la voluntaria que le pregunté. Vale, el cadmio. Perfecto, muy bien. Bueno, si quieren, yo creo que ya le fueron avanzando. Lisbeth,
¿Ya te entré el calcio? Ya. Dígame. El Vamos llenando. símbolo sería Ca, Ajá. la masa sería 60. Uy, no. Ah, 40, sí, es 40, perdón. Ok. El Ajá, número ok. de protones es 20, Muy bien, igual que el de neutrones, muy bien. y los electrones serían igual 20. Perfecto. Muy bien. Ok. Josué. Sí, maestra, aquí estoy. Va. Sí, bueno, el símbolo sería Cu. Ujú. Cu, su masa es de 63.546. Ok, Bueno, podemos dejarla en 63, sí. 63 o, Ok, o ponerle el punto 5. Ajá. ok, gracias. Sí, en protones son 29. Ok. Sí. En neutrones es 34. Eh, Sí, ok. 36. Bueno, Muy, pues si no, lo redondeamos, ¿no? Ah, ok, ok, sí, que no. 34. Ok. No, ¿cómo va a quedar 36 de 34? Ok, 34. Ok, y permítame, me falta uno. En electrones sería Ajá. igual 29, ¿no? Perfecto. Muy bien. Gracias. Sí, a ti. Sofía. Sí, sería del símbolo es AG, Ajá. masa, bueno, según yo se redondeaba, ¿no? Es 108, Ujú. de protones es 47, Ok. de, de neutrones es 61 Ok. y de electrones también es 47. Perfecto. Muy bien. Jessie. Voy. A ver, Sí, sí, sí. Mercurio, el símbolo es Hg. Ok. La masa es de 200.59. Ok. Los protones son 80. Muy bien. Los neutrones 120, porque lo redondeé. Ujú, Y ujú. Perfecto. electrones 80. Ahorita me hago el Perfecto. cambio. Muy bien. Profesora, yo ya hice Sí, lo mientras de vamos. cadmio. ¿Se Ah, lo puedo bueno, si decir? nos ayuda. Sí, claro. Es el símbolo CD, la masa es Ajá. 112, Ajá. y luego es 46. Mm, 48. A ver, chequenle en su tabla Ah, periódica. ¿Sí o sí, no? perdón. Ok. 48. Ok. Neutrones. Luego 64. Ok. Es 48. Y Ujú. luego otra vez 48, creo. Perfecto. Muy bien. Emanuel. Sí, el americio, su símbolo es AM. Ujú. De masa tiene 26.98, que se podría redondear a ¡Ah! 27. No, masa. No puede ser 26. Si tiene un número más grandote que No, el... perdón, 243. Ándele. Ok. Protones. 95, Ujú. Neutrones. igual 95. 243 menos 95. Acuérdense que los neutrones es masa menos protones. Sí, ya voy, maestra, es que estoy haciendo el cálculo, es que estoy bien menso. Hice otra resta. No. Ok, no se preocupe. Masa 243 menos 95.
menos número atómico o menos protones. Sí, es 148. Ok. ¿Y los electrones? Electrones, igual 95, al igual que los Perfecto. protones. Muy bien. Entonces, vean, aquí les dejé con verdecito. Los protones y los electrones se encuentran en la misma cantidad. Solamente en el caso del calcio, las tres cantidades de las partículas fue la misma, coincidió, pero no siempre va a ser así. Vean, la cantidad de neutrones es diferente a la de protones y a la de electrones. ¿Qué necesitamos para determinar la subpartícula de cada uno? Tener la masa y el número atómico. Y así lo podemos hacer de todos los elementos. No vamos a tener tarea de esta parte de partículas subatómicas. Y no sé si alguien tenga alguna dudita con respecto a eso o quedó más o menos. ¿Quedó más o menos claro? Sí, maestra, por parte sí quedó claro. Muchas gracias. Perfecto. Ahora les robo rapidísimo solamente para explicarles. Esta es la relación de los equipos que se me integraron en el aula. ¿Se acuerdan que teníamos un Excel y que fueron anotando a sus integrantes de equipo? Entonces, les voy a compartir un documento donde tenga, ahorita se los muestro rapidísimo, las características para el trabajo de investigación que van a elaborar. Se les va a asignar un material, mármol, porcelana, cerámica, peltre, etcétera, vidrio, y ahí yo les especifico en el documento qué es lo que tienen que investigar y cuál es el producto final. Ahorita se los paso rapidísimo. Pero quiero que vean porque son 9 equipos. A mí se me hace que faltan muchas personas por integrarse. Somos 53 en el grupo y no creo que aquí ya estén todos registrados. Vean, tengo el equipo 1, el equipo 2, ahí pueden ir viendo ustedes si están, el equipo 3, el equipo 4. Ustedes integraron esos equipos, el equipo 5, el equipo 6. Ay, aquí es el equipo 7 y el equipo 8. Solamente tengo estos equipos integrados. Ajá. Si alguien falta, regístrese en el aula virtual, en el documento que está al principio, al iniciar las clases, donde dice equipos de trabajo, para que yo los pueda integrar en este listado que tenga aquí y les pueda asignar el elemento o el material con el que van a trabajar. Se los voy a compartir junto con un documento que van a encontrar parecido a este con estas características. Vean, va a decir, proyecto de investigación es la historia de los materiales. El trabajo de investigación va a constar de dos partes, una investigación documental y un producto final. El producto final puede ser una presentación interactiva, una imagen interactiva o una infografía interactiva elaboradas con Genially. Entonces, la primera parte, que es la parte de investigación documental, acuérdense que dentro del porcentaje para nuestra calificación de primer parcial tenemos 20% en trabajo de investigación. Entonces, ese 20%, la mitad, 10, es la investigación documental. En un documento ustedes van a investigar, ese documento debe tener la portada con sus datos, los antecedentes del material, es decir, la época o la fecha en que se descubrió, y si saben quién lo descubrió también. Aquí en azulito van a encontrar los puntos que va a tener cada uno de estos apartados. Si ese material que les tocó es un elemento, un compuesto o una mezcla, y si tiene una fórmula química, lo deben de especificar. ¿Cuáles son las propiedades del material? Si les tocó acero, peltre, vidrio, ¿cuáles son las propiedades o características que tiene ese material? ¿En qué se utiliza? ¿Cuáles son los usos que tiene ese material? Y a manera de conclusión, ¿cuál es la importancia o qué importancia ha tenido a lo largo de la humanidad el uso o el descubrimiento de ese material? ¿Ok? Esta investigación documental van a tener como fecha máxima hasta el 4 de octubre para enviarla. Si la envían antes está mucho mejor. Yo les voy a activar en el aula como tarea
para que ustedes puedan subir. Por supuesto que si se trabajan en equipo, pues solamente un integrante del equipo deberá subir la actividad. Esas instrucciones yo se las pondría cuando habilite la tarea. La segunda parte, que es el producto final, esta información, acá no les mencioné las referencias, las fuentes de donde investigaron en formato APA, el manual APA lo tienen en el aula, donde dice consideraciones generales, algo así al principio del aula, donde está el calendario y todo. Ahí está el enlace para el formato APA para que ustedes vean si sacaron la información de una tesis, de un artículo, de un libro, de una revista, del periódico, del Facebook, de donde hayan buscado ustedes información, pueden referenciar, ¿ok? Una vez que tengan todo el documento que yo se los haya calificado, van a tener otra vez aproximadamente 2 semanas más hasta el 13 de octubre para que ustedes entreguen el siguiente producto, que sería, puede que les toque presentación interactiva, puede que les toque infografía horizontal interactiva, o que les toque imagen interactiva, donde van a vertir toda esta información que encontraron de una manera creativa. Les dejo los tutoriales del producto que les toque para que ustedes revisen cómo se puede realizar, y 80% del trabajo debe estar con la información que ustedes previamente ya investigaron. El otro 20% del trabajo que les voy a revisar son las imágenes que ustedes puedan mostrar de ese material que les tocó, del vidrio, del acero, del peltre, del teflón, de lo que les haya tocado, de la cerámica. Y esas imágenes ustedes pueden, les voy a poner ahí, les voy a integrar aquí en el documento cuáles serían esas páginas de donde ustedes pueden obtener imágenes de uso libre, y si no encuentran la que les guste y encuentran otras imágenes más bonitas que les sirva para su trabajo, las pueden incluir, pero tendríamos que anotar la referencia de la imagen. ¿Cómo se pone la referencia? Bueno, copio la URL de la imagen, me puedo ir a una página donde corte la URL y no me quede así un chorizote de información, se la pongo abajito de la imagen, o bien numero todas mis imágenes, imagen 1, 2, 3, 4 y 5, a cada una le pongo un número, y hasta abajo donde ponga las referencias pongo 1, tal referencia, 2, tal referencia, 3, tal referencia. Les voy a subir un documentito donde les ponga las páginas en donde pueden hacer uso de imágenes libres, y también cuáles serían las páginas que nos ayudan a cortar las URLs para colocarlas, ¿vale? Les voy a poner esa informacioncita para cuando ya tengan que hacer el producto final. No sé si tuvieran alguna duda, chiquillos. Me fui muy rápido, pero espero que abajo de estas instrucciones les voy a pegar así. Abajo de esas instrucciones les voy a pegar el listado de los alumnos, ¿ok? Conformados con sus equipos y el tema que les tocó. ¿Va que va? Sí, maestra, muchas gracias. Sí, maestra. Va. Igual sube las indicaciones, va a subir las indicaciones en el aula, ¿verdad? Sí, ahorita termino me espero por si alguien falta integrarse a ese equipo, o que me ponga ahí, yo voy a trabajar solito y ya le doy el tema, y pego ya la imagen de mis equipos en el documento, les pongo bien las instrucciones del producto que su grupo tiene que elaborar, y les subo el documento al aula para que lo consulten, y posteriormente habilito la tarea, y también posteriormente denme chance, yo creo que el viernes, si no el fin de semana, les subo el otro documento donde les ponga cuáles son las páginas para acceso libre de las imágenes, en qué enlace ustedes pueden entrar y colocar las URLs de cualquier cosa, no solo de imágenes, sino de cualquier tema o que ustedes hayan consultado, y que las puedan hacer chiquititas para incluirlas en su trabajo, ¿va? Sí, maestra, gracias. Sí, maestra, muchas gracias. Ay, gracias a ustedes, muchachos, me llevé más de su tiempo, pero les agradezco la atención y todo, ya nos pusimos al corriente, no hay tarea de partículas, pero sí hay tarea de óxidos, y la tienen activa hasta el martes en la noche, ¿vale? Para que la vayan realizando con calma. Sí, está bien, maestra. Gracias. Sí, maestra, muchísimas gracias. Va, hay Que tenga buena tarde. otra cosa, espérenme rapidísimo. Ya tenemos profesora que nos apoye en la mitad de la sección de laboratorio. Esta semana no vamos a dejar trabajo de laboratorio, pero probablemente a partir de la siguiente semana ya
Hoy me pongo en contacto con la maestra, le mando a sus alumnos que van a ser de esa sección, por eso también necesito que se integren en el documento de Excel, porque así como me conformaron los equipos, así los voy a respetar y los voy a dividir para tener sección A y sección B, ¿vale? Entonces, en estos días les digo quiénes son estos equipos. Por favor, intégrense si alguien falta ese documento de Excel, si no ya lo voy a designar yo, pero ya tendríamos profesora. Le voy a pedir los datos para que la sección B se contacte con ella o ella se contacte con ustedes, pero ya tendríamos profesor y empezaríamos a trabajar esa parte de laboratorio que también, si recuerdan, tiene un 20% de la calificación de nuestro parcial. Ahora sí, ya, muchachos, gracias. Cuídense mucho. Gracias, maestra, que tenga buena tarde. Gracias, hasta luego. Buena Hasta tarde. luego. Gracias, Cuídense. hasta luego. Bye, bye, bye. Hasta luego, Roberto.